Sería conocer el significado del modelo matemático de un sistema físico, comprender el significado de una función de transferencia, aprender a diagramar sistemas alimentados mediante bloques con MATLAB, realizar la reducción de diagramas de bloques partiendo de las distintas reglas con MATLAB. Es decir, fíjense que vamos a trabajar básicamente con MATLAB. O sea, evidentemente estos son conocimientos que ustedes ya deben tener de teoría, ¿verdad? Si no la tiene, bueno, no importa, vamos a hacer un pequeño repaso de tal manera que se pongan al día con eso. Bien, vamos a comenzar leyendo las primeras láminas relacionadas con lo que es la revisión teórica. Fíjate, vamos a dejar que mi compañero acá, Eric, lee por favor la lámina 4. Hay unas preguntas planteadas ahí primero. ¿Qué es un modelo matemático? Ajá. Okay. Es la representación matemática mediante una o varias ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de un fenómeno físico o sistema. Ok, fíjense una cosa. Modelo matemático. Los modelos matemáticos pues, son ecuaciones, en este caso pues, son ecuaciones diferenciales. Un conjunto de ecuaciones puede ser una sola o puede ser un sistema de ecuación diferencial que describe el comportamiento, ¿ok? Ya sea la parte dinámica y estática de un sistema. O sea, simplemente lo que hace es describir ese comportamiento. Eso es lo que hacen los físicos. Simplemente lo que hacen es modelar los fenómenos físicos y una vez que los modelas tú puedes calcular, hacer cálculos y puedes, digamos, de algún modo saber, por ejemplo, si el cometa que viene en camino va a caer o no. O sea, eso se hace a través de modelos matemáticos. ¿Okay? De esa manera, usando un modelo matemático, se aproxima al cálculo. O sea, igual funcionan con los sistemas de control. O sea, tú usas un modelo matemático de repente para representar el comportamiento de eso que tú ves ahí, de toda esa armazón de metal. Eso tiene una entrada, tiene una salida y por consiguiente puedes modelar, digamos, el comportamiento dinámico de ese sistema a través de una ecuación diferencial. Básicamente lo que hacen los físicos, ¿okay? Con los fenómenos físicos. Ok, pero lo que quiero que sepas que son ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales que normalmente tienen una acción, o sea, que normalmente para la parte de teoría de control, la parte de, digamos, ingeniería de control, deben tener unos requisitos. Deben tener un esquema específico para que de verdad nos sirvan. Bien, entonces de ese requisito como tal habla la siguiente pregunta y la va a leer Dariana. Dariana, ¿qué es un sistema lineal? Ok, un sistema lineal es... Ok, es aquel sistema cuya ecuación diferencial posee coeficientes que pueden ser 1. Valores constantes, 2. Funciones del tiempo o 3. Una combinación de ambos. A los sistemas cuyas ecuaciones diferencial poseen solo coeficientes constantes se les denomina sistemas lineales invariantes en el tiempo. Por otro lado, a los sistemas cuya ecuación diferencial incluye coeficientes que sean funciones del tiempo se les denomina sistemas lineales variantes en el tiempo. Ok, fíjate una cosa, vamos a plantear un ejemplito aquí. Fíjate que estamos hablando de dos tipos de sistemas de dos tipos de ecuaciones diferenciales. El sistema lineal incluye dos tipos, ¿verdad? Okay. Entonces, tenemos, por ejemplo, una ecuación diferencial. Vamos a suponer que sea ahí está. Y tenemos una ecuación diferencial. ¿Okay? Más o menos, a partir de la lectura que acabamos de hacer, o sea, más o menos, ¿a cuál de los sistemas correspondería esta ecuación diferencial? ¿A los variantes en el tiempo o a los variantes en el tiempo? ¿Y por qué? Variantes en el tiempo porque la derivada está con respecto a t, no con respecto a s. Fíjate una cosa, fíjate que dice los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes aquí, Agustín? 3, 4 y 6. 3, 4 y 6, ¿verdad? Y uno en absoluto. El concepto hablaba de los coeficientes.
¿Ya? O sea, es algo que nos tenemos que limitar a los coeficientes. Bien, entonces, fíjate que en este caso los coeficientes son ¿qué? Son valores constantes. Sí, se cumple. ¿Y qué significa eso? Que realmente corresponde es a un sistema lineal invariante en el tiempo. ¿Ok? Invariantes en el tiempo. Aquí, por supuesto, vamos a asumir que la variable independiente es el tiempo. Esa va a ser nuestra variable independiente, el tiempo. Entonces, estas son funciones dependientes del tiempo, tanto y como u. ¿Ok? Bien, entonces, fíjense ustedes. La pregunta que queda en el aire es, pero entonces, ¿cómo sería una ecuación diferencial correspondiente a un sistema variante en el tiempo? ¿Ok? Dice allí que los coeficientes son funciones del tiempo. ¿Ya? Entonces, de repente, ¿cómo sería eso? Vamos a suponer. Yo agarro y describo. Bueno, agarro y digo esto. Perfecto, entonces en vez de colocar aquí 3, pongo 3t. ¿Sí? Fíjate. Fíjate acá. Fíjate este coeficiente. 3t. Aquí está. Fíjate que la variable independiente aparece en uno de los coeficientes. Entonces, aquí inmediatamente tú dices, llegas a la conclusión de que es un sistema variante en el tiempo. Fíjate que uno de los coeficientes puede ser uno, puede ser todos. Que pudieran ser funciones del tiempo. De repente en 6 aparece 6 días cuadrados. Entonces, estos son sistemas lineales iguales, pero en este caso son variantes en el tiempo. Imagínese usted una nave espacial, ¿verdad? Donde nosotros para controlar, digamos, la posición necesitamos tener en consideración el tanque de combustible. En la medida que la nave espacial está funcionando, está operando, por así decirlo, el tanque de combustible comienza a bajar el nivel, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes cómo esto se pudiera representar de una función diferencial variante en el tiempo, a pesar de que es lineal, es variante en el tiempo. ¿Ok? Debe ser un ejemplo. Bien, ustedes piensen una cosa, ¿no? Acá lo importante es que cuando nosotros vamos a analizar, vamos a analizar sistemas de control, las ecuaciones diferenciales siempre van a ser lineales. Y por lo regular, vamos a tratar con ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo, es decir, que donde todos los coeficientes van a ser números constantes. ¿Ok? Así, en ese punto. Ustedes pudieran preguntar, pero eso es así en la realidad. ¿Así es ideal en la realidad? No, en la realidad no es así, pero normalmente nosotros, por lo regular, los ingenieros de control buscan la forma de trabajar en una especie, como quien dice, como que en una especie de rango, donde el sistema que no es lineal, es lineal. Entonces, en ese rango es que vamos a hacer el control. ¿Ok? Porque si, por ejemplo, si nosotros trabajamos con sistemas que no son lineales, nosotros vamos a suponer que tengamos la destreza para controlarlo, aquí en nuestro cerebro. ¿Ok? Pero como el sistema va a estar cambiando, porque no es lineal en la medida, por ejemplo, si yo tengo un punto de ajuste, vamos a suponer, a mí me controla perfecto a 10 grados centígrados la temperatura, ¿verdad? Pero entonces cuando cambia el punto de ajuste a 60 grados centígrados, ya resulta que el controlador no elimina la desviación tan rápido como lo hacía cuando estaba en 10 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que el sistema no es lineal. O sea, tiene unos valores a 10 grados centígrados, tiene otros valores distintos a 60. Entonces tienes que volver a retornar el controlador para que elimine la desviación rápidamente, porque la idea es que la desviación se elimine lo más rápido posible. Esa es la intención del sistema de control automático. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle, no sé si me entienden. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Normalmente que los sistemas sean lineales para poder hacer el análisis y diseñar el controlador. Ustedes van a aprender, si da tiempo, y yo, por ejemplo, en mi caso, pues, por lo menos vamos a ver lo que es la parte de control PID, van a aprender a diseñar un controlador para un determinado proceso. De tal manera que éste sea capaz de eliminar las desviaciones generadas por la perturbación lo más rápido posible. Bien. Ese es el objetivo de esto. O sea, empezar a aprender a diseñar los controladores, ¿no? Ok, entonces,
Seguimos adelante, ¿no? Donde dice la otra, la 5, voy a leer yo esta parte. ¿Qué particularidad poseen los sistemas lineales? Un sistema lineal se cumple, en un sistema lineal se cumple el principio de superposición. ¿Ok? ¿En qué consiste ese principio? Esa es la otra pregunta. ¿Qué implica el principio de superposición en este caso? Ok, la respuesta producida por la aplicación simultánea de dos funciones de entradas diferentes es la suma de dos respuestas individuales. Yo no sé si ustedes vieron electrotecnia. ¿Qué es eso, profe? Lo industrial, ahora vemos circuitos eléctricos y... En el circuito eléctrico vieron algo que se llama principio de superposición. Sí. Bueno, exacto, a ese Circuito. principio nos refiere. Fíjense ustedes, Sí. en los sistemas, los circuitos eléctricos son digamos, sistemas lineales. ¿Ok? Son sistemas lineales, iguales que los sistemas lineales que vamos a analizar acá. Entonces, fíjense que si tú analizas desde cerca lo que es la ley de Ohm, te das cuenta que el voltaje depende linealmente de la corriente. ¿Ok? Porque la resistencia por lo regular es una constante. Ok, entonces fíjense una cosa. Entonces, ¿qué hacíamos en ese momento? Agarrábamos y decíamos, bueno, tenemos un circuito eléctrico aquí con varias resistencias, varios resistores, que es como se le llama correctamente, y tenemos una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Apagamos la fuente de voltaje, calculábamos lo que nos mandaban a calcular voltaje o corriente desde la fuente de corriente, ¿verdad? Y anotamos ese valor registrado. Y después apagamos la fuente de corriente y trabajamos con la fuente de voltaje. Y después calculábamos que íbamos a calcular fuera voltaje, fuera corriente, con la fuente de voltaje. Esos valores al final se sumaban y te da el valor total. ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Verdad que sí? Bueno, es como que ustedes lo hicieran de forma directa, sin necesidad de aplicar el principio de superposición. Te lo hacen de forma directa y van a obtener exactamente el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es un sistema lineal. En los sistemas no lineales no se cumple eso. ¿Ok? No se va a cumplir eso. Entonces, es algo que ustedes necesitan entender. O sea, nosotros normalmente vamos digamos, a enfocarnos en sistemas lineales. Para poder controlar, el sistema debe ser lineal. De otro modo, pasaría lo que yo les estaba comentando. Que cuando trabajamos con un punto de ajuste, no funciona perfecto, pero cuando nos vamos a otro punto de ajuste, de repente no funciona tan bien como funcionaba con el punto de ajuste anterior. Eso demuestra que el sistema no es lineal. Sin embargo, no se crean, estos sistemas no son lineales. ¿Okay? Aquí yo tenía ese pequeño problema, ¿no? Que cuando trabajas con punto de ajuste, vamos a controlar a 50 gramos por minuto. Supongamos que se pueda toda esa cantidad, que no se puede. Creo que eran 5 o 6 galones por minuto, lo máximo que daba eso. Me controlaba chévere, ¿no? Ponía la perturbación, yo cerraba estas válvulas y me daba perturbación. ¿Okay? Y entonces me eliminaba rápidamente la desviación. Pero cuando trabajaba con otro punto de ajuste, se tardaba más. El sistema no era tan lineal. Sin embargo, no era tanto como para alarmarse. ¿Okay? También controlaba bien. Pero no lo hacía tan bien como alguna intervalo de esa variable de proceso. Ok, muchachos. Eso es básicamente lo que creo que aquí decía, ¿verdad? No lo leí. Fíjate, para un sistema lineal, la respuesta a varias entradas se calcula tratando una entrada a la vez y sumando los resultados. ¿Ves? Fíjate, básicamente eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Este principio permite desarrollar soluciones complicadas para la ecuación diferencial lineal a partir de soluciones simples. Básicamente es eso. Ok, entonces fíjate. Vamos a dejar a mi amiguita Ariana que vea la lámina 6. ¿Qué es eso? No, la Ariana leyó. Aquí el compañero aquí que anda de reportero. Ajá, Juan, ¿verdad? Aquí es un sistema no lineal, Juan. Esa respuesta, por favor. Un sistema es no lineal si no se aplica el principio de superposición. Ajá. La respuesta a dos entradas no puede calcularse tratando cada una a la vez y sumando los resultados. Los siguientes son ejemplos de ecuaciones diferenciales no lineales. Ok, imagínate acá. Vamos para este ejemplo que está más sencillo, para que lo vean. Bueno, aquí nos vamos y decimos, chévere. Yo agarro entonces aquí donde está el 3. Fíjate lo que va a pasar. De repente ya tengo aquí en 3 y también aquí. Y aquí me aparece también en 4, en el 10 cuadrado. Ya está. Fíjate que la variable dependiente aparece dentro de los coeficientes. Ya ahí no es lineal. ¿Ok?
Ya tengo una diferencia, la variable independiente es T y la variable dependiente es Y en este caso. También es cuando el grado es distinto a 1. Ajá. Así es. Entonces, muchachos, ustedes tienen, tienen este tipo de sistemas de ecuaciones diferenciales. Ustedes no lo vamos a analizar acá para el sistema de control. Siempre tienen que ser sistemas lineales, ¿ok? Para que podamos controlar, porque si no vamos a tener problemas serios. ¿Okay? Vamos a sintonizar un lazo de control y de repente cuando con un punto de ajuste no funciona perfecto, pero entonces con otro punto de ajuste no me sirve. Cuando llega una perturbación, resulta que pasa de estable a inestable. Se acabó. ¿Por qué? Porque no es lineal. ¿Okay? Entonces siempre hay que buscar trabajar en ese margen de linealidad del sistema. Ningún sistema es lineal realmente. Y las ecuaciones diferenciales, los modelos matemáticos, no representan con exactitud extrema el comportamiento del sistema, sino que es una aproximación. Entonces uno lo que hace es una aproximación de ese comportamiento. La matemática nos permite aproximarnos a ese comportamiento real, ¿okay? Pero es una aproximación. ¿Ya? Es algo que quiero que quede claro. Bien. Entonces, seguimos entonces, muchachos. Ok, entonces la pregunta que aparece allí, fíjate, vamos a dejar a mi amigo Agustín que la lea. ¿Cómo se obtiene un modelo matemático? Ustedes no han visto esto, ¿verdad? Creo que lo vieron anoche, ¿no? Lo del modelo matemático. Algo del modelo matemático, ¿no les pasó por eso? Pero yo vi que les pasó algo a ustedes. Sí. Pero eso es que ¿ustedes cómo ven esa clase? ¿Las leen o cómo es? ¿O les explica? Nosotros tenemos clase online los jueves y los sábados tenemos clase presencial. Y él envía algo para que ustedes lean. Sí. Y en la clase lo discutimos más. No, discute. Sí, porque yo vi que les envió algo, ¿no? Que tenía que ver con esto. Sin embargo, bueno, nosotros acá, ustedes han visto materias definitivamente que les ha tocado hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, varios de nosotros ya vimos vibraciones. Hay vibraciones, Se ve eso. tienen que hacer las modelaciones matemáticas, sistemas físicos, mecánicos, ¿verdad? Entonces es algo que ya ustedes de repente manejan. Sin embargo, fíjate, ¿no? Vamos de todas maneras a tratar de... Entonces, fíjate, ¿cómo se obtiene, no? Ajá, Agustín, por favor. Mediante el análisis dinámico de un sistema o fenómeno físico con base en las leyes físicas aplicables, se plantean las ecuaciones diferenciales. Un sistema puede ser mecánico, eléctrico, térmico, hidráulico, entre otros. En cada caso aplican leyes físicas específicas. Un ejemplo de un sistema mecánico típico es el sistema masa-resorte amortiguador. La fuerza extrema U de T es la entrada del sistema y el desplazamiento Y de T es la salida. La salida Y de T se mide a partir de la posición de equilibrio en ausencia de una fuerza externa. Este sistema tiene una sola salida y una sola entrada. Sí, Simple entrada, simple salida. Ok, fíjense una cosa, ¿no? En este caso vemos un sistema masa-resorte amortiguador, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay varias fuerzas allí, ¿verdad? ¿Pudieran ustedes mencionar esas fuerzas? está la fuerza externa. Hay una fuerza excitadora, ¿verdad? Que es UDT, ¿verdad? Que es así. Sí. Y hay otras fuerzas más. Estaría el tensor del resorte. El amortiguador te genera una fuerza opuesta, ¿verdad? El resorte te genera una fuerza opuesta y la masa también te genera una fuerza opuesta. Fíjense una cosa, ¿qué sucede, verdad? Que esas fuerzas se van a aparecer en determinados momentos, en cada uno de esos elementos es distinto. En el caso de la masa, va a aparecer la fuerza si hay aceleración. Si hay aceleración, aparece la fuerza. Si no hay aceleración, compañero, nada de fuerza. Es como ustedes cuando jalan un automóvil, vamos a suponer que el compadre tiene el compadre que se quedó por allá y él agarra y le engancha el carro de él, con el carro del compadre para jalarlo. Cuando tú vas a acelerar, te das cuenta que hay tensión en el cable. ¿Okay? Pero en la medida que se va adquiriendo a la misma velocidad, va a haber un momento en el cable va a estar relajado. ¿Okay? Va a estar relajado, porque ya, si la velocidad es constante, ojo. Ahora, si tú sigues acelerando, evidentemente eso no va a parar hasta que cuando vayas a frenar, el compadre te llegue por detrás y te bueno, estable. ¿Ok? Entonces, fíjate, igual pasa con eso. Cuando estás empujando es lo mismo. Cuando tú comienzas a empujar, te das cuenta que hay una inercia, ¿verdad?
sea, pero a la medida que tú has empujado, si tú pones el carro, vamos a suponer el carro, el compadre se quedó, entonces empiezas a jalarlo, lo estás empujando. Al principio te va a costar, pero después que tú vas, que el carro vaya, digamos, si va en plano y vas a una velocidad constante, ya sientes que el carro... Ok, entonces fíjate que en ese punto es que se opone esa fuerza a la fuerza que tú aplicas cuando estás acelerando, pero si la velocidad es constante, no. Entonces, por eso que en ese caso la ecuación, fíjate, es la segunda derivada, de y. Y en este caso viene siendo, y recuerden ustedes que la segunda derivada de un desplazamiento, porque y es un desplazamiento, y va a ser el desplazamiento, y la segunda derivada es la aceleración. Ok, y la primera derivada viene siendo la velocidad. Ok, entonces fíjense una cosa, entonces tenemos tres fuerzas, ¿verdad? La fuerza de la masa se va a oponer a la fuerza aplicada únicamente en ese pequeño intervalo de tiempo. Vamos a ponerlo así. Ahora, en el caso del resorte, el resorte va, fíjate, es un elemento, no sé si tengo uno por acá, es un elemento que, por ejemplo, él tiene memoria. ¿Verdad que sí? O sea, si tú lo jalas, o sea, si él está, digamos, en su forma original, no hay problema, fuerza ninguna, pero si tú lo medio jalas y mantienes se mantienes en esa posición de desplazamiento, vas a conseguir una fuerza que va a estar opuesta a la que tú estás aplicando. En cualquier punto, hermano. ¿Okay? Normalmente para hacer el análisis asumimos que esa fuerza es igual en todos los puntos, que pero los resortes realmente no son lineales, pero en un rango se comportan de esa forma. Ya en el rango final, ya cuando tú pasas el pandeo plástico, pues entonces ahí la cosa se pone fea porque el resorte no se va a quedar así como que deformado. Pero cuando tú estás dentro de ese rango, entonces él se comporta de forma lineal. Ok, por lo menos muy cercano a esa linealidad. Entonces fíjense que en cualquiera de los puntos de desplazamiento vas a tener fuerza. En el caso del amortiguador, fíjate, vamos a suponer el amortiguador de esta manera. Imagínense usted una inyectadora, una jeringa. Ustedes van a agarrar y le van a sacar la aguja, ¿ok? Y van a comenzar a mover el émbolo de adentro. ¿En qué momento va a haber fuerza? Cuando hay variación de desplazamiento es que hay fuerza, pero si ustedes mantienen ese desplazamiento, si se mantienen en ese punto que se quedaron, ahí no hay fuerza. Si lo ruedan hacia abajo y quedan en ese punto, tampoco va a haber fuerza. Simplemente hay fuerza en la variación de desplazamiento, que es la velocidad. ¿Me explico? Sí. ¿Ok? Entonces, como son tres fuerzas que están opuestas a la fuerza aplicada, entonces tú agarras y haces una sumatoria, ¿ok?, de esa ecuación diferencial. Y esa es la ecuación diferencial que está planteada ahí, ¿no? Esa es la ecuación diferencial que está planteada ahí. Fíjate, están las tres fuerzas sumadas que se oponen a la fuerza aplicada. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos, ¿ves? Vamos a anotarla por aquí, porque vamos después a trabajar con ella. Tenemos masa, por supuesto, esas ecuaciones diferenciales salen de la ley física de Newton, ¿ok? Eso es algo que ustedes, en este caso, pues, la segunda derivada respecto al tiempo de y más que la primera derivada con respecto al tiempo más, desde aquí, más sería K, fíjate, en este caso, igual a 1. Esto que está acá, la constante del resorte, la constante de Hooke, de la fricción viscosa, y esta es la masa. ¿Ok? Cada uno, por supuesto, tiene sus unidades. No lo vamos a ahondar tanto en eso, porque eso lo van a ver ustedes en teoría seguramente el jueves. Ya que van a hablar de esto, van a tratar eso. ¿Ok? El punto es que esto tiene que ser un sistema totalmente lineal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hablar de lo que son las funciones de transferencia. ¿Qué es una función de transferencia, no? O sea, ya sabemos más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo matemático. Sabemos que un modelo matemático es una ecuación diferencial, o un conjunto de ecuaciones diferenciales, o un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ahora, la función de transferencia. ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficio nos da usar funciones de transferencia en vez de usar las notaciones abstractas de las ecuaciones diferenciales? ¿Ok? ¿Qué beneficio nos da? Y ahí el detalle. ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces, vamos a dejar que mi compañero allá, que está allá rascándose la cabeza, lea lo que es la función de transferencia. Ajá. Le prometo que la semana que viene, a ver si me acuerdo de los nombres. La
¿Qué es la función de transferencia? Ajá. Se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida, función de respuesta, y la transformada de Laplace de la entrada, función excitadora, bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son nulas. Ok, vamos a partir del hecho que todas las condiciones iniciales son cero. Es decir, fíjense una cosa. Nosotros vamos a valernos de una propiedad de la transformada de Laplace, ¿verdad? Y es la transformada de la derivada. ¿Ok? ¿Sí saben de qué lo estoy hablando, verdad? La transformada de la derivada. Ahora, la transformada de la derivada, nosotros debemos tomar en cuenta las condiciones iniciales. ¿Ok? Eso es algo que aparece en las tablas. ¿Ustedes conocen la dichosa tabla del Chamo? Sí, ¿Han trabajado con ella? sí. Pues les felicito porque no todo el mundo trabaja con eso. Yo doy clase allá en Santiago, ahora más tarde me toca ir para allá. Y la verdad, como yo no tengo ni idea de lo que es eso ni de qué se come. Digo, o sea, ¿cómo es posible que pasó por ingeniería ustedes me hayan tocado ya unas tablas del Chavo? Pero bueno, yo pienso que eso vale el profesor. ¿Ok? A mí me criticaron mucho porque lo ponía a otra profesora y me gritaron, no, pero que ya eso no se da, que ya eso no se da. O sea, tú sí le digo, ¿tú sí revisaste los libros de teoría de control, los últimos libros? O sea, ¿qué ha cambiado? Nada. Todo el mundo sigue usando Logata. ¿Por qué tú dices que eso no se da ya? O sea, porque tú no quieres, a ti no te gusta. No, y la única excusa es decir que no, quizás que no sean las tablas, sino que usen algún programa que resuelva la transformada por una, es lo único. Bueno, sí, pero, automática. Pero ni siquiera es por eso, sino que sencillamente ellos dan otras, hay profesores que dan otras cosas. Se ponen a dar videitos así, o sea, las clases. ¿Ok? Tú tienes que agarrar, y entonces, irte a los libros, compañero. Tienes que irte a los libros. Yo soy muy de los libros. Yo prefiero las tablas. Muy de los libros. Entonces, a mí las clases son así. Esta materia es matemática. Esta materia no es. O sea, esta parte, la primera parte, ustedes tienen, por ejemplo, nosotros tenemos que entender lo que es un sistema de control automático y para eso fue lo que vimos, ¿ves? Para eso ustedes me entienden. O sea, de repente yo ahí comienzo a corregir y me doy cuenta que no entendieron. Ustedes tengo que explicar bien las cosas para que ustedes lo entiendan. Pero la idea es que ustedes entiendan básicamente de qué va un sistema de control automático. ¿Okay? Y la manera de entenderlo es llevándolo a lo que es natural, a nuestro cuerpo. ¿Okay? Y de esa forma lo vamos a entender más fácilmente. Ok. ¿Me quieren si les digo que ese examen lo saqué de Logata? ¿Ah? Ese examen lo saqué de Logata. Ajá. Bien. Muchachos. Ok. Sigamos entonces. Fíjate una cosa. Entonces, aquí. Vamos a ver. Vamos a decir, ¿verdad? Que ustedes entienden esa propiedad que mencionamos. ¿Cómo nos quedaría esto si lo pasamos, digamos, al dominio de Laplace? ¿Cómo nos quedaría? M es al cuadrado. Toma, por favor, haz los honores allí. ¿Y ustedes muchachos van a decir si están de acuerdo con Ariana? ¿Sí o no? Bueno, yo soy de ese. Hay gente que usa la plata de que, pero yo soy de ese. Sí, está bien, así está bien. Yo también uso así como dices tú. Igualito. Colega. Sí. Bueno, no sé qué. VS también. Bueno, sí, también. VS. Claro, porque también es una función del tiempo. Ajá. ¿Están de acuerdo, verdad? Sí. Dale, Adrián, siéntate. No falta la condición inicial. Yes. ¿Qué dijimos sobre las condiciones iniciales? ya, Son perfecto. todas. Ah, Lo que te sigue quedando es el primer Claro. término de la conversión. ok. Recuerda que de la condición inicial dijimos que iban a ser 0. Evidentemente deben estar allí, pero vamos a partir del hecho de que son 0. ¿Ya? Ok. Entonces, básicamente, pues me parece que está perfecto así. Bien, o sea, lo que quería saber si manejaban por lo menos esto, ¿verdad? Para poder avanzar. Entonces, eso en esencia, ¿no? Ok. Entonces, ahí decía, sigo leyendo yo, ¿no? Ok, fíjate, se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida, función de respuesta, y la transformada de Laplace de la entrada, función excitadora, bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son nulas. ¿Okay? Dice, aparece una ecuación diferencial allí como ejemplo, donde fíjate que n es mayor o igual a m
fíjate que es algo que es bien interesante. O sea, el numerador, o sea, el grado del numerador tiene que ser mayor o igual al denominador para poder decir que estamos hablando de una función de transferencia. ¿Ok? Eso es algo interesante allí. Y dice en donde Y es la salida del sistema y X es la entrada. La función de transferencia de este sistema se obtiene aplicando transformar Laplace en ambos miembros de la ecuación diferencial. Fíjate que en ambos miembros nosotros aplicamos la transformada de Laplace. ¿Okay? Aquí lo que es minúscula pasa a mayúscula y va a estar en dominio del TIC. ¿Ya? Ok, en ambos miembros de la ecuación bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales, vuelvo y repito, son cero. Ok, listo. Ok, entonces lo que acabamos de hacer, fíjate lo que dice en la lámina 9, cómo se representa matemáticamente una función de transferencia. Ok, ahí está. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quién pasa aquí a representar esta función de transferencia? A ver, Agustín, ¿será que le entra? Búscame la función de transferencia y esa ecuación diferencial, por favor. En función de transferencia, YDS sobre YDS. ¿Cuál es la salida? Eso es correcto, la salida sobre la entrada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es? Ok. La salida siempre U, ¿verdad? Correcto, la salida. Aquí tienes una entrada, esto va a ser como quien dice la entrada, y la salida va a ser la Y. ¿Okay? Entonces tienes que hacer unos artificios matemáticos muy sencillos, y entonces tú allí lo... Pueden ayudar también a Agustín, si Agustín se queda, ustedes lo pueden ayudar, muchachos. ¿Okay? ¿Ustedes allí, muchachos? Sí, está bien. Está bien, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, compañero, aquí? Compañero, que lo veo un poquito... Yes. Bueno, eso es básicamente, eso es un 1. Yo entiendo, claro, que ustedes, por supuesto, no están acostumbrados a trabajar con el pizarrón y, por supuesto, tienen pequeñito. Sí. Okay. Pero sí ven, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias, excelente. Excelente. Ok, básicamente, entonces fíjate que la función de transferencia, eso que está ahí es la función de transferencia, muchachos. Vemos como el grado digamos, del numerador, que en este caso es 0, ¿ok? Es menor que el grado, por supuesto, del denominador. Y eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Ese es ms al cuadrado, ¿verdad? M por S al cuadrado, más B por S, más K. Más K. Es la constante de núcleo, la constante de resorte. Ok, entonces, en esencia es algo así. Eso es la función de transferencia del sistema masa resorte amortiguador que acabamos de analizar hace un momento. Bien. Perfecto. Bueno, continuemos. A mí me gusta así porque de esta manera avanzamos rápido, no explicamos mucho. Esto para hacer la idea porque este laboratorio se entiende que ustedes ya manejan esto. Estos laboratorios se tienen que dar después de dar la teoría, o sea, el semestre que viene, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su metodología. No, pero va al ritmo, el profesor ya... Porque yo estoy dejando que la agarre, lo estoy esperando un momentico, ¿entiendes? Ajá. Bueno, vamos a leer entonces, mi compañero acá, vamos a leer la lámina 10, muchachos. O sea, ¿qué más puede decirse sobre la función de transferencia? ¿Qué más se puede decir? Ajá. Ok. La aplicación de este concepto está limitado a sistemas descritos mediante ecuaciones diferenciales L y T. No obstante, ¿Qué significa LT? sé que tiene que ver con el tiempo, era invariable con el tiempo. Sistemas lineales invariables con el tiempo. Ajá, sí. Ajá, sí. No obstante, No obstante, el enfoque de la función de transferencia se utiliza ampliamente en el análisis y diseño de dichos sistemas. Ajá, uno. léete el 1, nada más. Ajá, uno. La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático, dado que se trata de un método operacional que relaciona la variable de salida con la variable de entrada. Fíjate una cosa. Fíjate, hay personas que dicen, no, el modelo matemático es la ecuación diferencial.
La función de transferencia no es un modelo matemático, pero sí lo puedes ver como un modelo matemático. ¿Por qué? Porque relaciona, ¿verdad?, la variable de salida con la variable de entrada. Así la relaciona. Por favor, muchachos. Fíjate que estaban relacionadas las dos. ¿Ok? Entonces, relaciona. Y cuando nosotros tenemos esa relación, podemos utilizar esa información para meterlo dentro de algo, ¿no? Como dentro de un esquema, como los esquemas que estamos haciendo. Diagrama de bloque. Eso es correcto, dentro de un diagrama de bloque. Ok, entonces, el punto 2 dice, lea el compañero acá, el punto 2. Déjalo, por favor. Sí, déjalo ahí. El punto 2. Punto 2 dice, la función de transferencia es una propiedad de un sistema, independiente de la magnitud de entrada o de la función excitadora. Fíjate, la función de transferencia dice que es independiente, ya sea de la entrada o de la salida. Es totalmente independiente, es un valor independiente. Ok, Dariana, léete el punto 3, por favor. Voy. La función de transferencia incluye las unidades requeridas para vincular la entrada con la salida. No obstante, no brinda información sobre la estructura física del sistema. Las funciones de transferencia de dos o más sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticas. Exactamente, exactamente. Tú puedes tener, por ejemplo, una función de transferencia exactamente igual a otra y resulta que aquí tenemos este sistema y allá tenemos otro sistema totalmente distinto. De repente aquí controla la caudal y allá controla la temperatura. Son totalmente diferentes, pero cuando tú analizas, cuando tú determinas su modelo matemático, su función de transferencia, por consiguiente, son exactamente iguales. ¿Ok? Eso lo que quiere decir es que, o sea, la función de transferencia no te indica a ti, digamos, desde el punto de vista físico, ninguna característica del sistema. ¿Ya? Eso es lo que nos referimos con esto. Ok, eso fue, el compañero Agustín, este es el punto 4, que sigue, que está en la lámina 11, por favor. Si se conoce la función de transferencia de un sistema dado, se analiza la salida o respuesta para distintas formas de entrada, con el propósito de comprender la naturaleza del sistema bajo estudio. Si se conoce la función de transferencia, se analiza la salida o la respuesta para distintas formas de entrada. Fíjate, aquí de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Esas formas de entrada, esas señales de entrada, ¿no? ¿Cuáles serían? Hay un número determinado de estas, Sí. ¿ok? Eso lo van a ver ustedes en teoría y lo vamos a volver a ver acá. De hecho, la práctica 3, vamos a hablar sobre, vamos a tratar eso de las señales de prueba, ¿ok? Las señales de prueba. Es importante tener eso claro porque es básicamente como el martillazo en la rodilla. A ver cómo reacciona el cuerpo. Cuando te da un martillazo en la rodilla, tú das un reflejo. Pero básicamente, ese martillazo en la rodilla nosotros lo podemos implementar aquí para poder obtener una respuesta del sistema. ¿Ya? Ok, ¿quién lo ha leído? Neomar, léete el último. 5. Si por el contrario se desconoce la función de transferencia de un sistema, esta última puede determinarse de forma experimental introduciendo entradas conocidas y analizando la respuesta o salida del sistema. Una vez que se obtiene una función de transferencia, lo que se obtuvo fue una descripción completa de las características dinámicas y no físicas del sistema. Correcto, entonces fíjate que son características de comportamiento, no características físicas. ¿Ok? Ya, es de comportamiento. ¿Ok? Es lo que nosotros obtenemos. Y en este caso, por supuesto, ya que tengo una serie terrible. En este caso, por supuesto, aquí habla de que si se desconoce la función de transferencia, hay varios métodos para poder hacer la identificación del sistema, para poder determinar la función de transferencia. Yo tengo que buscar una información por allí que tengo en la nube sobre un sistema de control que estaba en una planta de segundo orden que estaba allá en Cabima. Y yo con un registrador que yo mismo diseñé, que diseñamos nosotros, pues allá en la universidad, vimos el código, sacamos la información y con esa información que sacamos podemos determinar la función de transferencia. Hay un método de polos idénticos que se llama el método de Streck. Te permitía a ti, a partir de la curva de respuesta del sistema, te permitía a ti determinar la función de transferencia del sistema real. ¿Ok? Y después tú podías agarrar y entonces al hacer esa identificación tú podías hacer una comparación de las curvas. Son nomás le aplicabas un escalón a esa función de transferencia que tú determinabas y lo comparabas con la respuesta real.
y tenía que ser muy parecida. Entonces tú sabías, mira, está bien hecho, está bien hecho. Eso lo hacíamos hace como 20 años, muchachos. ¿Okay? Pero tú sabes que aquí en la Universidad de Ciudad nos pasó como le pasó allá a los egipcios, que sabían muchas cosas y todo ese conocimiento se perdió. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que pasó. A los de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Eso se perdió. Así pasó aquí. El conocimiento está perdido. Porque hay muchos profesores que estaban aquí que tenían mucho crédito, que se veían muchísimo, bueno, se llevaron todo su conocimiento. Ok, entonces, ¿cuáles serían los pasos para obtener una función de transferencia? Ya eso lo hicimos, fíjate, ¿no? Aquí de esta manera lo voy a enumerar, muchachos. Para la determinación de la función de transferencia puede procederse según los siguientes pasos. 1. Escriba la ecuación diferencial. Se cayó algo por ahí, muchachos. Bueno, profe, yo siempre soy un desastre. Te quedas como 800 veces eso ahí, brother. ¡Ay, Diosito! Vamos a guardar esto aquí. No, es culpa mía, porque soy así, profe. No sé. Bueno, Sé que eso sí tienes que prestar atención a eso. Bien, punto 2, fíjate. Primero, el 1 dijimos que era escriba la ecuación diferencial. Ya la teníamos escrita en pizarrón. A mí se me ocurrió la genial idea de borrar eso. No, pero ya sabemos cómo es. Ya saben cómo es, ok. 2. Obtenga la transformada de Laplace a partir de la ecuación diferencial y suponga las condiciones iniciales son 0. Ya lo hicimos también, ¿verdad que sí? Sí. Y 3. Obtenga el cociente entre la salida y la entrada. Dicho cociente es la función de transferencia. Ya lo hicimos. Ok, esos son los 3 pasos que se utilizan para determinar una función de transferencia a partir de lo que es la ecuación diferencial. Bien. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿verdad, muchachos? Sí. Bueno, ya que sabemos eso, y me alegra mucho y bastante, vamos entonces nosotros a hablar de lo que de qué es un diagrama de bloques. Vamos a ver qué es un diagrama de bloques. Lo vamos a ubicar en la lámina que sigue, en la 13. ¿Ok? Voy a leer yo esta parte, muchachos, después ustedes continúan. ¿Qué es un diagrama de bloques? Un sistema de control puede tener varios componentes. Para mostrar las funciones que lleva a cabo cada componente en la ingeniería de control, por lo regular se emplea una representación denominada diagrama de bloque. Diagrama de bloque, es para eso. Una representación de cada uno de esos elementos que componen el sistema de control y cómo interactúan unos con otros. De esa forma lo sabemos, ¿verdad que sí? El diagrama de bloque es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales, la entrada y la salida. ¿Ok? Fíjate, muestra las relaciones existentes entre los diversos componentes, ¿verdad que sí? A diferencia de una representación matemática puramente abstracta, es decir, una ecuación diferencial, un diagrama de bloques tiene la ventaja de indicar de forma más realista el flujo de señales del sistema real. O sea, tú puedes ver las entradas y puedes ver la salida y puedes ver el elemento. Vamos a suponer, aquí está el tráfico, aquí está el controlador, aquí está la entrada, aquí está la salida, aquí está el elemento final de control. Ahí está la entrada y está la salida. ¿Ya? Aquí está el proceso, la entrada y la salida. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos entonces. Vamos a dejar que Dariana dirá el profesor. El único nombre que me acuerdo es de Dariana, curiosamente. Que es Mariana Condé. Sí, por eso, porque el profesor es como... Por ejemplo, el nombre mío, la gente no se olvida mucho, pero entonces cuando se lo olvida primero, yo digo, mira, acuérdate de Fidel Castro. Bueno. O si no me hacen la broma esa tonta siempre toda la vida de que nací, pero no eres Castro, ¿verdad? Y yo, no soy Castro. Y si fuera Castro, ¿qué pasara? No sé. Me iba a crucificar, yo otra culpa. El personaje fue otro. De bloque. Ajá. Bloque funcional. En un diagrama de bloques, se enlaza una con otra, todas las variables del sistema mediante bloques funcionales. Un bloque funcional o simplemente bloque es un símbolo para representar la operación matemática que sobre la señal de entrada hace el bloque para producir la salida. Las funciones de transferencia de los componentes por lo general se introducen en los bloques correspondientes, que se conectan mediante flechas para indicar la dirección del flujo de señales. Así es, fíjate que tenemos un bloque y tenemos la entrada y tenemos la función de transferencia, que es lo que va a estar dentro del bloque. Es una operación matemática la función de transferencia. Pudiéramos tener de repente una derivada dentro de ese bloque, pudiéramos tener una integral dentro de ese bloque, o sea, una operación matemática, ¿ok? O simplemente una multiplicación por una constante, también.
¿ok? Una constante, una ganancia pura. O sea, es decir, yo multiplico por una ganancia pura, como por ejemplo la ganancia de los amplificadores operacionales en electrónica, ya que tienen ganancia pura. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, dentro del bloque iría lo que sería la función de transferencia. Eso es lo que va a ir ahí, muchachos. ¿Ya? Yes. Tenemos una entrada, tenemos una salida, ahí está. ¿Ok? Eso que está ahí es un elemento de un diagrama de bloque, ese bloque es funcional. Ok, ¿cómo se representan los diagramas de bloque? Es la pregunta que sigue más adelante en la lámina 15. ¿Cómo se representan, no? Vamos a ir mencionando algunos elementos del diagrama de bloque. ¿Ok? Como por ejemplo el punto sumador. Fíjate, el punto sumador, remitiéndose a la figura por convención, es decir, algo que se combinó entre varios expertos en el área, un círculo con una cruz es el símbolo que indica una operación de suma. Ahora, la operación de suma puede tener también puede tener resta, ¿ya? ¿Ok? Entonces, signo más o de menos en cada punto de flecha indica si la señal debe sumarse o debe restarse. Es importante que las cantidades que se sumen o se resten tengan las mismas dimensiones y las mismas unidades. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos hablando de temperatura, pues que sea temperatura las dos. No es que te va a ser miliamperio, te va a ser temperatura. No, estamos aquí sumando peras con manzanas. Tienen que ser peras con peras, manzanas con manzanas. Eso nos referimos allí, ¿no? Tiene que ser, tener las mismas unidades y esas entradas, ¿no? Para poderse sumar. Si es porcentaje las dos. Ok, entonces fíjate que aparece un esquema que pueden ver allí, fíjate donde entra A y entra B, fíjate que A positivo, B entra negativo y en la salida vamos a tener A menos B. ¿Ya? Es algo bastante sencillo, ¿verdad? Eso es un punto de suma o punto sumador. Hay algunos textos que lo escriben, más que todo el sistema de señales, que lo escriben de esta forma. Por ejemplo, si tenemos aquí la referencia, tenemos el punto, ponemos una sumatoria. Entonces aquí le ponen el signo más y aquí le ponen el signo. Creo que Simulink lo trabaja. ¿Ok? Simulink es Hay bueno otro para que ese le tipo ponen una X, ¿verdad, profe? Sí, el que usamos normalmente, el que es la convención más, digamos, de mayor aceptación universal, es este, ¿no? Es la cruz. O sea, más, aquí tenemos menos, entra por aquí, entra por acá y sale por acá. Igual acá. Este es el que se utiliza, el de mayor aceptación universal. Eso también va a depender del autor, ¿no? Del autor con el que trabajáis. Yo pues trabajo con los dos, o sea, ¿ok? Es distinto para mí, pero este es el que más van a ver ustedes por ahí. Ok. Bien, entonces, fíjate, aquí vamos a hablar ahora del punto de ramificación. Ya ustedes tienen claro esto, yo sé que sí. Sin embargo, vamos a hacer esto un pequeño repaso, muchachos. Fíjate, el punto de ramificación es aquel a partir del cual la señal de un bloque se ramifica a otro bloque o punto de sumador. Fíjate, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo termino de dibujar este diagrama de bloque que está planteado acá, yo tengo entonces, fíjate, tengo acá bloque GDS y tengo la salida, ¿verdad? Aquí vamos a tener el error, aquí vamos a tener al CDS, que es la salida, y aquí vamos a tener entonces, fíjate, aquí ellos mencionan, ¿verdad? Como se menciona, que aquí tenemos el punto de suma, este que está acá es el punto de suma, ¿verdad que sí? Y este que está acá es el punto de ramificación, ¿ok? Ramificación, este punto de acá. Ese es el punto de ramificación. ¿Ok? Es importante que ustedes tengan eso bastante claro. Aquí, por cierto, aquí tenemos RDS. RDS aquí va a ser como una entrada o va a ser el punto de estudio deseado, ¿no? Este que está acá, este control alimentado, la alimentación es unitaria. Fíjate, esto aquí vale 1. No se le coloca allí nada, profe. No tiene sentido que le coloques un bloque como el 1, simplemente le colocas directo así como está allí y es lo mismo. Ok. Bien.
Ahora, ok, seguimos entonces con relación a lo que sería ya la conformación, o cómo estarían los bloques, ¿no? Fíjate en este caso, bloques en serie, ¿verdad? Fíjate, bloques en serie, ¿no? Fíjate lo que aparece ahí. En este caso, la salida de un primer bloque es la entrada de un segundo bloque. Fíjate la primera imagen, ¿verdad? Fíjate, ustedes van a ver dos bloques, van a ver la entrada X y tenemos una salida Y. Y la salida Y después se transforma en la salida Z. ¿Ok? Porque va a pasar, ese flujo de señales va a pasar por unos bloques. Esos bloques están separados, ¿verdad? Está uno del lado del otro. No hay ningún tipo de ramificación allí, como pueden ver. Entonces, ¿qué podemos hacer? Multiplicamos el contenido, o sea, la función de transferencia de un bloque por la función de transferencia del otro bloque y obtenemos una función de transferencia general. ¿Ok? Eso que está allí sería un bloque en serie, ¿ves? Ahí aparece. ¿Se me entiende, verdad? Sí, entonces vamos directamente de la entrada X de S a la salida Z de S. ¿Ok? Donde fíjate que las dos funciones de transferencia, las dos ganancias, por así decirlo, están multiplicadas. ¿Ya? Sí. Bien. Bloques en paralelo. Bloques en paralelo. En este caso, la salida de dos o más bloques con una única entrada entran a un punto de suma, donde se obtiene una salida que es en sí la suma o la resta algebraica de las salidas de cada bloque. Fíjate, ¿no? Fíjense en la imagen que está ahí. ¿Ves? Al final, Z de S va a ser simplemente la suma de X de S por G sub 1 de S más X de S por G sub 2 de S. ¿Ok? Es lo mismo como la transformación que se está haciendo allí. Ponemos la entrada X de S, la salida y ponemos un solo bloque con las dos funciones de transferencia sumadas. Es lo mismo. ¿Ya? O sea, lo que estamos haciendo es la suma, simplemente. ¿Se entiende? Sí. Facilito, ¿verdad? Ya ustedes lo tienen claro. Ok. Y en el caso del bloque realimentado, fíjate, para el sistema que aparece en la figura, la salida C de S y la entrada R de S se relacionan de esa manera como aparece allí. Fíjate, entonces tenemos cómo llegamos nosotros a esa función de transferencia de lazo cerrado. ¿Cómo se llega, verdad? Sería una buena pregunta, muchachos, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a suponer que estamos acá. A ver, aquí faltaría, fíjate, aquí le vamos a colocar que en vez de ser una ganancia unitaria, una realimentación unitaria, perdón, vamos a tener a H de S en la parte de abajo. H de S en la parte de abajo. Ok. Sabemos que, ¿verdad? El error es igual a R de S, ¿verdad? Menos H de S. Menos, ok, pero fíjense una cosa. No, ya va. R de S, ¿verdad? Menos H de S por quién? Por la realimentación. Por C de S, ¿sí o no? Por CDS. Ajá. ¿Acaso no es la salida? Esta no es la salida. Pero hay que multiplicar la realimentación por la salida. Eso es correcto. Eso es correcto. Ok, entonces en este caso, por ejemplo, aquí por ejemplo va a ser B de S. Si ponemos B de S aquí podemos colocar, aquí en vez de colocar esto que está acá, este producto, podemos B de S. Pero al final nos va a tocar descomponerlo así de esta manera. Ok, entonces fíjate, B de S va a ser la multiplicación de C de S, o sea, la entrada. ¿Quieres la entrada aquí para responder tu pregunta? Porque veo que estás un poquito, requieres algo de aclaramiento de tu idea acá. Aquí, esta es la entrada. ¿Quién es la entrada aquí? Esta es la entrada y esta es la salida, ¿verdad que sí? Claro. ¿A la entrada quién es? C. C. C de ¿Y la S. salida es? B. Ok, entonces fíjate, si yo quiero determinar la salida es la entrada por la función de transferencia. Se va a hacer mi salida. Ya. ¿Ok? Y ahí sale esto que está acá. Ok. Entonces lo tenemos ahí, ¿no? Ok, ¿qué otra ecuación me permite a mí, por ejemplo? Ajá. Por ejemplo, ¿a qué es igual C de S, muchachos? C de S va a ser igual a E de S por G de S. Correcto. A E de S por G de S. Por G de S. Ajá. Así es, ¿verdad? Eso es correcto. Bien, eso es correcto. Ajá. Si yo quiero hallar, ¿qué puedo hacer yo si yo quiero hallar, por ejemplo?
quiero hallar, muchachos, quiero hallar la salida sobre la entrada, eso es lo que yo quiero hallar. La salida sobre la entrada, que es igual. Sería CDS sobre RDS. Eso es correcto, pero ¿tú sabes qué sería igual eso? Fíjate, ¿no? ¿Mm? Yo quiero, vamos a suponer que yo quiero eliminar esta variable. ¿Cómo vamos para eliminar esta variable? ¿Cuál, profe? La GDS. Yo nada más quiero, fíjate, que me aparezca la salida sobre la entrada y que nada más me aparezca en la función de transferencia GDS y HDS. Nada más. ¿Cómo logro yo eso? Es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Dividiendo entre el mismo valor. Ajá, ¿verdad? Sí, podemos hacer de mil formas. Hay miles de maneras de hacerlo, ¿no? Pero lo que queremos nosotros es simplemente, de repente, pudiera ser, ¿verdad? Agarre y digo, bueno, chévere, ¿no? En este caso, fácil. Entonces agarro y digo, bueno, CDS, EDS, pero ¿quién es EDS? Fíjate. RDS menos HDS por CDS, ¿verdad que sí? Sí. Ok, por GDS. GDS, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y después qué hacemos, muchachos? Se despeja. Ya. Ah, se aplica de... Ya va, a ver, dale. Se despeja, profe, la única forma. ¿Y qué vas a despejar? Tienes primero que aplicar la propiedad distributiva, ¿o no? La distributiva. Sí. ¿Verdad que sí? Entonces sería CDS es igual a RDS, ¿verdad? Por GDS menos. HDS por GDS por CDS. Exactamente, HDS por GDS Por CDS. por CDS, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Ok. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Fíjate, pasamos este para acá. Esto que está acá, fíjate que aquí tenemos CDS y aquí también tenemos CDS. Simplemente lo que hacemos es pasar. Vamos a anotar esto para acá que sea más fácil. Sacamos foto. ¿Ok? Sería entonces CDS más, porque esto está negativo pasa a positivo, ¿cierto? HDS por GDS por CDS, ¿eso es igual a quién? RDS por GDS. A RDS por GDS, ¿verdad que sí? Ah, perfecto. Entonces aquí saco factor común. Sí. Y al Entonces- sacar factor común me va a quedar así, 1 Sería- más GDS por HDS, ¿verdad? Uno de los factores no altera el producto, Ujú. ¿cierto? Y aquí, entonces, sencillamente lo que hacemos es que me va a quedar acá de esta manera. ¿Ok? CDS igual a RDS por GDS. Entonces, yo paso a este señor acá para abajo dividiendo y este está multiplicando, pasa dividiendo. Exacto. Y me va a quedar entonces algo así. Vamos a borrar aquí, chicos, que me cae. Este pizarrón es chiquitico, chicos. Yo escribo un grande. Vamos a ver. Profe, usted dice que el pizarrón es chiquitito. Yo veo ese pizarrón demasiado grande. No, chicos, el pizarrón es bueno, tienes que ¿Verdad? ver su verde aquello. Una en dos pizarras. No, qué va. Es pequeño, yo escribo grande. Y tengo que escribir grande para que ustedes vean, ¿no? Imagínense un salón de 60 estudiantes. Ya casi no se ven estos salones, pero ustedes se ven. Entonces, bueno, aquí tenemos así, CDS Sobre. sobre RDS es igual, ¿verdad? A 1 más GDS por HDS, ¿verdad? Sobre GDS. Bueno, de ahí sale esta. ¿Ok? Sale esta función de transferencia de un sistema realimentado. ¿Ok? Básicamente. Ok. En el caso de que, por supuesto, la realimentación, en vez de ser negativa, fuera positiva, entonces aquí vamos a cambiar este más por un menos. Bueno, sí. ¿Ok? En el caso de que la realimentación sea negativa, Positiva. positiva. Sí, en el caso que fuera positiva. Obviamente, eso es, digamos, para efecto de un sistema de control no lo vas a conseguir porque Hay lo un, pudiera hacer. hay un caso que se pueda presentar.
Mira, para sistemas de control así sencillitos, siempre es negativo, porque siempre tú necesitas restar. Pero, matemáticamente hablando, sí se pueden dar los casos. Sí, definitivamente sí. El papel aguanta todo. El papel aguanta. Literal. Bueno, muchachos, entonces, de ahí sale, sin embargo, nosotros cada vez que tengamos digamos un diagrama de bloque realimentado, vamos a aplicar directamente esta función de transferencia. No hace falta que hagamos todo esto, sino que nos vamos directamente por eso. ¿Ok? En esencia es así. Ok. No te fuiste. Ajá. Entonces, fíjate, aquí hay algo muy interesante, ¿no? Bastante interesante, fíjate. Nos vamos a ubicar en la lámina 20, muchachos. En la lámina 20, ¿no? Ya estamos listos ya, muchachos. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, muchachos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ustedes tienen clases, yo me tengo que ir también. Vamos a dejarlo hasta aquí. Yo sé que no me va a llevar tiempo, pero no importa. ¿Esta clase la terminamos cuándo, profe? ¿La siguiente? Sí, claro. Entonces no vamos desarrollando el informe. No, no lo van desarrollando todavía. A ver, déjame ver. Yo creo que no. No, vamos a esperar a esto, o sea, repasar todo completo para que lo hagan. Todavía falta bastante, profe. ¿Ah? Todavía faltan bastantes páginas. No, falta. El cuerpo libre ustedes lo sacan facilito. Realiza el diagrama de bloques de la ecuación diferencial, ya sabemos cómo se hace. ¿Ok? Eso vale 3 puntos. Determine la función de transferencia del proceso si J vale 2 y si B vale 1. ¿Ok? ¿Cuánto es la función de transferencia del proceso, muchachos? Ahora bien, aquí viene lo bueno, ¿no? 7. Empleando malas determina la función de transferencia del lado sí. La alimentación unitaria. ¿Ok? El contador posee una ganancia pura igual a 10. ¿Ok? El adaptador o elemento final de control posee un valor igual a 1 sobre S. ¿Ok? Entonces, con toda esa información, usted va a determinar es digamos, la salida sobre la entrada, pero del lazo realimentado. ¿Ok? Del lazo realimentado, muchachos. ¿Bien? Y dibujamos otra vez también ese diagrama de bloque. Ajá. De abajo dice, nota, dibuja el diagrama de bloque, resultante del punto 7, incluya el informe cada una de las sentencias introducidas en la ventana de comandos para la obtención de la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el informe que tienen que hacer. Profe, ¿es para cada condición o he tenido en consideración esas tres? No entiendo. No, para las 3 condiciones. Ahora, cuando yo les digo a ustedes que es una ganancia pura e igual a 10, más o menos, ¿qué se imaginan ustedes? Es la constante por la que se multiplica La función de transferencia. la función de transferencia. O sea, no es la por la que se multiplica, o sea, es la resultante De sacar factor común y dejar de ese bloque, sí, como ese, de sacar el factor común en... Término independiente, creo que está solo, dejándole una unidad, creo que no. Se dejaba en Fíjate que hace un ratico, cuando nosotros planteamos digamos, la función de transferencia, el diagrama de bloques de la ecuación diferencial, muchachos. Había bloques que tenían como unos constantes dentro. Bueno, a eso se refiere. Sí. Son bloques así, que tienen una constante adentro. O sea, que no tienen ese, ¿me entiendes? Sino que simplemente tienen una constante. La multiplicas por una constante, es una amplificación que se está haciendo. Bueno, eso me refiero. Ese controlador va a ser un controlador proporcional. Ustedes no entienden lo que estoy diciendo ahorita, lo van a entender más adelante cuando vean el controlador PID y esas cosas que seguramente el profesor Jonathan se los va a dar y yo lo vamos a volver a pasar acá. Ok, de hecho, vamos a intentar hacerlo con la View. Vamos a dar unas clases en la View, así como de MATLAB, para que ustedes trabajen también con la View. ¿Okay? De tal manera que podamos entender de qué va, cómo funciona realmente el control, porque esto así en números es complicado de entender, es un poco abstracto, pero cuando tú ves esas simulaciones te das cuenta, ok, ya sé de qué va esto, ya sé en qué consiste el control, ¿ok? Ahí se ve con claridad, pero eso lo van a hacer ustedes. Yo les paso la información a ustedes, es decir, se les explico, y ustedes van a hacer el programa de computadora, o sea, van a hacer lo que es un instrumento virtual, donde van a controlar un proceso que es una simulación. Y esa simulación va a estar basada en qué? En una función de transferencia que va a estar, digamos, representando lo que es la planta. ¿Ok? La planta. Ok, muchachos. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Lo que tienen que... Les voy a pasar algo más. Claro, lo que tiene que ver con el quiz. Muchachos, ¿no? El sistema masa resorte amortiguador, ¿okay? Que está planteado en la lámina 7, es básicamente esto, ¿verdad?
ponerlo así con prima para simplificar la notación. Esa fue la pasada. La pregunta sería entonces, ¿verdad? En esencia, ¿cómo hacemos nosotros para digamos, de algún modo representar eso a través de un diagrama de bloque? ¿Okay? ¿Cómo haríamos para representar esto a través de un diagrama de bloque? ¿Okay? ¿Qué tendríamos que hacer para poder representarlo? Escucho sugerencias. ¿Aplicar esta forma de la plaza? No, pero por En el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo. ¿Te acuerdas que había dicho en el dominio del tiempo? Ya sé. Y con la paz también vale igual, lo mismo. Dominio del tiempo. ¿Te acuerdas que había dicho el dominio del tiempo? Ya sé. Y con la paz también vale igual, lo mismo. Yo sé que tiene que ver con Piensa en la derivada. A un diagrama de bloque. Derivada integral. Es un poco para plantear la... Estos son por supuesto, esto que es una notación simplificada de, por ejemplo, si yo tengo esto así, yo supongo que ustedes entienden, ¿verdad? Es lo mismo que decir la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Okay? Es básicamente eso, un operador. Es un operador. O de repente no le colocan así, sino que le colocan la D, no sé. Eso anteriormente se usaba una D. Cuando yo estudiaba usábamos una D. No sé si todavía los profesores de matemáticas usan esa. Calculadora se utiliza cuando se aplica uno de los temas de cálculo 4, se sustituye con una D. Con una D. Esos son operadores, un operador. Que entonces, en este caso sería cuadrado la D. Ok, entonces piensa una cosa. Vamos a despejar entonces este valor, o sea, la y segunda prima, vamos a decirlo así, la segunda derivada de y. ¿Ok? Entonces, lo despejamos. Ok, todo esto que está aquí, esta me va a quedar con el mismo signo, pero los demás, todos los demás, por supuesto, me van a quedar con signo negativo. ¿Ok? Sobre m y el menos sobre m. ¿Verdad? ¿Ok? Profe, ¿y el 1 tiene M tampoco? ¿Qué? El 1 sobre M. No, pero... ¿A dónde dices tú? Sí, el U sobre M. El 1 sobre M. Correcto. Eso es correcto. El U sobre M también. Vamos a poner U sobre M. Eso que no es mío mucho. Correcto. Ajá, entonces ¿cómo hacemos? Ya tenemos eso así, ¿cómo lo planteamos con un diagrama de bloque? Sin mirar ahí, muchachos. Quiero saber que ustedes puedan hacer eso. ¿Cómo hacemos? Aquí tenemos, fíjate que tenemos, esto pudiera representarse básicamente con un sumador, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Sin embargo, fíjate, ¿no? Podemos plantearlo así de este modo, lo que pasa es que yo escribo un poco grande. Voy a tratar de dibujar esto aquí pegadito para poder hacer esto acá. O sea, de plantear esto así, ¿no? Y aquí me va a quedar pegado el concepto. Fíjate, tenemos un sumador acá. ¿Ok? Y tenemos la salida del sumador. ¿Quién va a la salida del sumador? Evidentemente el sumador nada más aceptan tres, ¿verdad? 3 entradas, ¿no? Sin embargo vamos a trabajar nada más con 2. Y podemos usar los sumadores para las dos, Entrada. de tal manera que podamos... Ajá. Fíjate la salida. ¿Quién sería la salida?
A ver. La salida U de M, U sobre M. No, mentira. O sea, la salida sería U sobre M Y. menos BM Y y menos KM Y. ¿Qué dice mi amiguita Dariana? Dariana, ¿cuál es la salida y quiénes son entradas y quiénes son salidas, Dariana? Porque bien, tenemos ahí Yo digo, la salida es Y doble punto. y 2 puntos. Yo digo, no sé. Dices tú, ¿y qué me dice por ahí el compañero que va llegando? Yo digo La entrada. que es Y normal. Y es normal. ¿Qué dice el compañero acá? Tu nombre es Juan Diego. ¿Cómo se llama? Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego es que me dijo. Yo digo que Y, profe. Ah, Y. fíjense una cosa, muchachos. Fíjense. Yo necesito representar esto que está aquí a través de un sumador. Entonces, yo tengo una entrada. Tengo varias entradas, de hecho, ¿verdad? Ahora, las entradas, ¿cuáles serían? Recuerden que la salida, ¿verdad? Viene siendo como quien dice la incógnita. ¿Es o no es? ¿Sí o no? Sí. Entonces, la salida, en este caso, va a ser Y2', porque es la incógnita. Las demás valores que están aquí están entrando. Okay, si ustedes plantean esto a través de un sumador, es así como les queda, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Entonces fíjense, por ejemplo, en este caso, aquí voy a colocar Y2'. Después para pasarlo a Y', ¿cómo hago? Porque fíjense que tenemos también Y', tenemos Y normal, sin ningún tipo de prima, sin derivada, sin operador de derivada. ¿Cómo haríamos ese caso? Simplemente pasamos, aplicamos digamos una operación matemática, ¿verdad? Y esa operación matemática la vamos a meter a dónde, muchachos? La vamos a meter Un bloque. en lo que sería un bloque. ¿Y esa operación cuál sería? Integral. Una integral, que es lo que me indica a mí. Digamos, ¿qué voy a tener aquí en la salida, Y muchachos? punto. Y punto, ¿verdad que sí? Normalito. Después, si queremos obtener el Y sin ningún tipo de operador de derivada, Otra de. entonces volvemos a hacer la misma operación matemática. ¿Ok? Una operación matemática y va a ser básicamente lo mismo, o sea, la derivación integral de, y me va a salir aquí en la salida, evidente, Y normal, ¿no? Ya es Y normal. Eso va a ser mi salida. Listo. ¿Ok? Entonces, este señor tiene aquí, fíjate, esta que está acá. ¿Verdad que? Ajá. Este que está aquí. Fíjate este que está acá. Vamos a poner de plano un positivo. De plano positivo. ¿Quién iría ahí? Entrada. La entrada que sería U sobre M, ¿verdad que sí? Ahora bien, pero hay que recordar que vamos a suponer que voy aquí. Barbaridad, no tengo una, ¿vale? No tengo una, vamos a poner esto aquí abajo para que me dé espacio. No pego una. Ya no sirven los marcadores, profe. No, los marcadores, estos marcadores son de los que cuestan, la caja cuesta $2. Dura una clase cada uno. ¿Qué marcador necesita, profe? ¿Ah? ¿Qué marcador necesita? ¿De qué color? No, yo uso cualquier color. Algo que se vea en la pizarra. Rojo, azul. ¿Puedo ir a comprarle uno? No, tranquilo, porque no ves bien. No, sino para que lo tenga. Por el espacio. No hace falta, no, tranquilo. Ah, bueno. Tranquilo, es que después vamos a invertir un tiempo ahí. Si no tuviera, si te dijera, bueno, pensé de otro, no es tranquilo, no te preocupes. Fíjate, entonces aquí vamos a colocar un bloque que dice U sobre M, ¿verdad que sí, muchachos? Este bloque que está aquí, U sobre M, ¿verdad? Y por aquí va a entrar entonces U, ¿verdad? Así es la cosa. Ahí entra U y en dentro del bloque está el inverso de M. Ok, de tal manera que cuando esté por aquí, la salida va a ser U sobre M y va a entrar acá sumándose. Perfecto. Entonces aquí voy a colocar negativo. ¿Ok? De este negativo que está acá, yo voy digamos, a tener la salida de otro sumador. ¿Ok? Esa es la salida de otro sumador. Aquí, por supuesto, vamos a tener que todo se va a estar sumando los dos. Las dos entradas van a estar sumadas, porque el negativo me va a convertir esta dos sumas en dos rectas, ¿verdad? Como se ve aquí en la ecuación, muchachos. Si no ves bien, allá. Excelente. ¿Verdad que sí?
Entonces, bueno, perfecto. Ahora nos faltaría, fíjate, vamos a plantear ahora estos dos que faltan, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjate, que está aquí, digamos este término, ¿verdad? El que está multiplicado por y'. ¿Bien? Excelente. Vamos aquí, y', entra entonces un bloque que va a tener una operación, ¿verdad? Una operación matemática que sería ¿quién? Unos B Ajá. sobre M. B sobre M, ¿verdad? Sí. ¿Es sobre M, verdad, Ariana? Sí. Ajá, es sobre M. ¿Entiendes, no? Ahí te queda. Y después, bueno, en la parte de abajo, tenemos y va a quedar entonces otro bloquecito que viene de acá. Se va a venir de acá, de la salida, pues. Como quien dice, la salida la podemos colocar acá. ¿Ok? Y en este caso sería ¿quién? K sobre M. K sobre M, ¿verdad que sí? K sobre M. ¿Ok? Y de esta manera, tú planteas digamos, el diagrama de bloque de esa ecuación diferencial, de esa forma, ¿ves? Por supuesto, si tuviera, entonces aquí tuviera 1 sobre S, aquí tuviera, por ejemplo, en este caso sería S cuadrado por Y, S a la 1 por Y, o S por Y de S, o sea, y aquí tuvieras 1 sobre S en lugar de esas, pero al final pues, sería digamos, el dominio de la base, ¿no? Lo mismo. Okay, el punto es que aquí lo que se está mostrando es, como esto se lo va a pedir en el informe, en este próximo, cómo podemos nosotros pasar la ecuación diferencial, digamos, de algún modo a diagramas de bloque. Ya que vimos diagramas de bloque, resulta interesante, ¿verdad? ¿Cómo podríamos plantear eso? Y de esa manera, ¿no? De hacerlo. Incluso cuando tenemos sistemas que están basados digamos, en matrices, en notaciones matriciales, como es el caso de espacio de estado, también hacemos ese tipo de representación de diagrama de bloque. Entonces, lo que sucede es que en el espacio de estado pues ya no trabajaríamos con constantes, sino que son matrices, constantes, en fin. Y tenemos pues matrices con las distintas variables de estado, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros no alcanzamos a ver en esta materia, sin control automático, porque recuerden ustedes que el control automático que ustedes ven es básicamente el clásico, que no ven control avanzado. Por eso me extrañó un poco ver en el informe que colocaron pues, de control encascado, porque nosotros no alcanzamos a ver eso, ¿no? Eso es algo que se ve en el control más avanzado. Allá, por ejemplo, se da en control de proceso, que son después, allá se ve teoría de control 1, teoría de control 2 y control de proceso. El control de proceso es que lo ven, el tercer control que se ve allá en el Santiago Marín. Se ve eso, control en cascada. Entonces, bueno, ¿alguna duda con esto, muchachos? Está facilito, ¿verdad? Es algo bastante sencillo, un poco para que vayan, para que se entienda. O sea, ¿en qué consiste diagramar en bloques? ¿Ves? Como pueden ver ustedes, aquí tenemos la salida y tenemos entrada. Fíjate que en realidad, aquí viene siendo esto como la entrada, ¿verdad? Pues esta es la función excitadora. EDT, ¿verdad? Es la función excitadora. ¿Ok? Las demás no son entradas, sino que básicamente vienen siendo como realimentación. ¿Ok? Pero la entrada como tal, viene siendo realmente la función excitadora, ¿ok? Que es EDT. Y la salida, por supuesto, va a ser el desplazamiento. ¿Okay? Estamos trasladándonos al sistema masa resorte amortiguador que vimos al principio. Yo me imagino que ustedes ya lidiaron con eso, con el profesor Lotería, me dijo que les había dado todo. Eso están hechos unos verdugos. Así me dijo él, ¿no? Entonces, ayer me envió como 300 mensajes de voz, que eso, bueno, pues tuve que ponerme a escucharlos toditos. Como 12 me envió, echando todo el cuento. Él es así, él es un poquito expresivo, él es muy expresivo, le gusta mucho compartir a lo que él vive. Ajá, entonces, muchachos, es un poco para que vean, ¿no? Fíjate que aquí tenemos entradas, tenemos salidas, tenemos operaciones matemáticas que relacionan la entrada con la salida. Es un poco lo que hemos visto sobre la teoría de lo que es el diagrama de bloques, ¿ves? Y pues hay puntos de, digamos, de bifurcaciones o ramificaciones, como le decimos, y tenemos también puntos de suma. Entonces vemos aquí una pequeña explicación, digamos, una pequeña ilustración
de cómo se plantea, cómo se diagrama ese tipo de esquemas, ¿ves? De tal manera que se represente lo que uno quiere. Ok. Entonces, eso tenemos ubicado en la lámina 24. En esencia, pues, la información que requiere sería un numerador y un polinomio denominador, o sea, dos polinomios, ¿verdad? El polinomio numerador y el polinomio denominador. Sin embargo, la información que nosotros, digamos, de algún modo tomamos de ese polinomio sería esencialmente sus coeficientes constantes, ¿ves? Como nosotros dijimos desde un principio que los sistemas a analizar aquí van a ser lineales invariantes en el tiempo, ¿ok? Siempre van a ser esos coeficientes van a ser constantes, ¿ok? Por lo menos para este control automático. Yo no creo que ustedes nada más ven uno solo, no ven control de procesos, ¿sí? Vemos instrumentación de planta, pero no sé en qué contexto. Instrumentación de planta, sí. Eso ya es medición de variables físicas, nivel, temperatura, velocidad, caudal, o sea, y las distintas tecnologías que utilizan para hacer esas mediciones. ¿Okay? La instrumentación disponible. ¿Cómo ver tecnología? O sea, ¿cómo hago yo para medir tal variable física? ¿Y cuál es la tecnología disponible? Eso es lo que sería instrumentación. ¿Okay? De esta manera que ustedes tienen información a la industria. ¿Cómo hago yo para medir la velocidad? ¿Cómo hago yo? No sé qué instrumentos hay, dónde los venden, cuánto cuestan. O sea, la idea más o menos esa, ¿no? Que ustedes sepan eso, porque como ingenieros deberían saber de brindar esas soluciones a problemas que seguramente con los que se van a topar ustedes en la industria. Entonces, para eso se ven esas materias, son más que todo técnicas. Esta es un poco más teórica, esta más técnica, ¿no? Entonces, vamos a aplicar aquí entonces. Entonces, lo que dice el informe, ¿no? ¿Ustedes vieron sistemas rotacionales? O sea, nos lo explicó, O sea, pero no hicimos ejercicio, ¿verdad? Fíjense una cosa, ¿no? Sistemas rotacionales. O sea, porque se ve el masa resorte amortiguador es un sistema translacional, ¿verdad? Aquí el desplazamiento es lineal. Pero hay sistemas que son rotacionales. Que en esencia, digamos, las ecuaciones diferenciales son las mismas ecuaciones, o sea, tienen los mismos modelos. El mismo modelo de ecuación diferencial, con la diferencia que el sistema es totalmente distinto. Pero la ecuación diferencial es la misma. Entonces, él debió haberles dado la parte translacional y rotacional. Entonces, hay un sistema equivalente al sistema masa resorte amortiguador, pero en este caso sería, en vez de la masa es inercia, en vez de digamos de tener el resorte sí es el mismo, pero en este caso es un resorte torsional. Y en vez de usar, por ejemplo, un amortiguador, se usa más bien, es como una especie de bujes, como bujes o como rolinera, ¿entiendes? Que son esos digamos, elementos de fricción viscosa. Es decir, cuando nosotros usamos un buje, ¿verdad? Y ahí tú giras, únicamente va a ponerse una fuerza a tu giro, a tu acción, siempre que haya movimiento, siempre que haya rotación. Pero si tú te detienes, se acaba la fuerza. Funciona igual que en el caso del resorte de hook. O sea, el amortiguador. Si tú mueves el amortiguador, le genera fuerza opuesta a como él te está indicando, o él te está ofreciendo esa fuerza. Cuando tú te detienes, automáticamente la fuerza desaparece, ¿verdad? Pero vuelves a moverte, puede aparecer la fuerza opuesta a la tuya, a la que tú estás aplicando. En este caso es lo mismo, pero en vez de ser algo lineal, es algo rotacional, ¿entiendes? Es como que yo apriete esto aquí con los dedos y yo empiezo a hacer esto, así. Entonces cada vez que yo muevo y detecto la fuerza que se opone. O sea, es como si apretaran esto así con los dedos, así, de esta forma. ¿Sí? Esto es como funcionaría más o menos un buje de un ventilador, ¿verdad? Entonces esos son elementos
Y eso tiene una constante también, una constante de fricción viscosa tal cual, como en el caso de los amortiguadores. ¿Okay? Funciona muy similar, solo que en este caso el movimiento es rotacional y no translacional. Entonces, fíjense. Por ejemplo, vamos a suponer que sea un resorte, ¿no? ¿Cómo será un resorte? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos dos ejes y tenemos como una especie de conexión de goma. Un enlace de goma. ¿Ok? Entonces, cuando tú giras aquí, él tiende a tener un retardo. Tiene un retardo porque es un enlace de goma. ¿Okay? Por ejemplo, si tú lo agarras de este lado, pasa que lamentablemente no tenemos algo parecido a esto. Imagínense ustedes un tubo de silicón. Un tubo de silicón lo agarran de este lado y empiezan a girar y este lo mantiene fijo. Y empiezan a girar nada más un extremo y este lo mantiene fijo. Va a haber un momento en que aquí es más probable que se le suelte con la fuerza, ¿verdad? Si tú lo mantienes, lo giras y lo dejas en esa posición, vas a sentir que hay una fuerza que se opone a tu movimiento, ¿ves? Siempre. ¿Por qué? Porque estos elementos tienen memoria. A diferencia de los amortiguadores que no tienen memoria, tú lo colocas en una nueva posición y se quedan, no se reponen. Los resortes sí tienen memoria. ¿Okay? Si tú los tiras y después lo sueltas, él va otra vez a colocarse en la posición original. Porque tiene memoria. O sea, van a ofrecer fuerza opositora en todo momento. O sea, cuando tiene movimiento, que tú le pones un movimiento, él va a ofrecer una fuerza que se va a oponer acá. Siempre. ¿Okay? En este caso sería como rotacional. ¿Okay? ¿Por qué se utiliza esto para los sistemas de control? Porque a veces te genera ciertos retardos de constante de tiempo. Y eso es lo interesante para poder hacer el control. Así podemos diseñar un control a la medida, ¿no? Eso es importante. Entonces, fíjense que yo les planteé aquí en el informe está, ¿no? Hay un proceso, una descripción de un proceso allí, ¿no? Fíjate que está como mitad diagrama de bloques y mitad proceso, digamos, el esquema simbólico pues, de cada uno de esos elementos, ¿no? Fíjate, considérese el esquema junto, el objetivo del sistema de control, controla la velocidad de salida. Cuando hablamos de velocidad, ¿de qué velocidad hablamos nosotros? ¿Qué más o menos se entiende ahí? Una velocidad lineal. ¿Una velocidad? Angular porque está... Ok, digamos la velocidad angular en qué unidades se expresa. Radianes. Radianes sobre segundo, ¿verdad? También se puede expresar en RPM, ¿no? De hecho, en la industria se expresa en RPM, o sea, revoluciones por minuto. Hay una relación entre estas dos unidades, por supuesto que las hay, ¿no? Ustedes saben que claro, pues una vuelta viene siendo, ¿cuánto es una vuelta? 2 pi. Entonces, automáticamente ustedes pueden hacer esa relación, pueden pasar de radianes sobre segundo a revoluciones por minuto. Y el tiempo, por supuesto, un minuto tiene 60 segundos, también hay una relación entre esas dos. Entonces tú puedes pasar de allá para acá y de aquí para allá, eso no tiene problema, ¿verdad que no? Entonces, bueno, bien, el punto es que por lo regular, o sea, según la convención de todos los expertos físicos y los versados en la materia, pues usar siempre radianes sobre el segundo. Sin embargo, en la industria no se usa eso, sino que se usa es revoluciones por minuto, especialmente los mecánicos. Son los que más usan esa unidad. Entonces, fíjate, dice aquí, ¿no? El objetivo del sistema es controlar la velocidad de salida C de forma que siga la velocidad deseada de entrada R. ¿Okay? La velocidad T, la variable T, hace referencia a un par. Cuando yo les digo un par de torsión, ¿a qué se refiere más o menos ustedes? ¿Qué tienen ustedes por par? Torque. ¿Ah? Torque. Un torque. Un torque. Eso es correcto, eso es un torque. Entonces, el torque. ¿Okay? Entonces tenemos, fíjate que en la entrada tenemos velocidad, captamos velocidad y digamos o sea, entre lo que sería un bloque que está allí, que ustedes van a rellenar cuál es. ¿Ok? Va a salir entonces, fíjate, un torque. ¿Ok? Ese es lo que ustedes tienen que identificar. ¿Qué más o menos, cuál sería ese bloque que iría allí? ¿Cuál sería? No, el elemento final no. ¿Cuál sería? El que va antes del J. Que va antes del J, ¿verdad? Sí, el que va antes del J, correcto. Ese ¿Qué sería sería el torque? Ok. Ajá, entonces, ¿qué más elementos sería? El elemento final de control. El elemento final de control. Exacto, pero ¿cuál sería? La válvula. Ah, La válvula. ¿Cuál pudiera ser un elemento final de control? Correcto. Que tiene una salida, un torque. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Un motor eléctrico. El motor eléctrico tiene una salida torque, tiene entradas eléctricas y tiene salida torque. ¿Okay? Eso es lo que básicamente hace convertir la energía eléctrica en energía mecánica. ¿Verdad que sí? Y la salida siempre va a ser, normalmente, pues,
Pero, profesor, ¿no sería el motor el proceso y, digamos, el elemento final de control, si es un motor eléctrico, el variador de frecuencia para regular la velocidad? Mira, fíjate una cosa, normalmente el variador de frecuencia y el motor, los dos juntos representan el elemento final de control, o lo regular. El proceso, evidentemente, es lo que viene después de él, ¿ok? Pues recuerda que no siempre, o sea, es lo que el motor está, digamos, excitando. Ese es el proceso, ¿no? Entonces, a veces uno tiende a decir, bueno, el motor está dentro del proceso. Pero no siempre es así. El motor sería como quien dice el bloque que está justo antes del proceso, el elemento final de control. Igual pasa con las válvulas estas, lo que pasa es que esas válvulas de los motores son lineales. Son valores, digamos, valores translacionales y no rotacionales. Funciona igual, tiene un actuador. El motor también lo podemos llamar actuador, pero en este caso es giratorio. Y considerando que lo que estamos controlando es velocidad, entonces normalmente tenemos como una especie de, si lo vamos a un ejemplo así pues teórico, es como una especie de inercia. Es como que tú estés empujando algo que tiene una inercia muy grande, pero que esa inercia está conectada a través de un resorte, y que además hay unos bujes. O sea, todo ese tipo de cosas te genera una constante de tiempo, un tiempo de respuesta. No te va a responder inmediatamente, sino que tú lo excitas y entonces va a tener como un retardo, ¿no? Por todas esas cuestiones físicas que están envueltas ahí, todas esas, digamos, las leyes físicas, todos los fenómenos físicos que están envueltos ahí, que va a generar un retardo. Entonces, ese retardo es que tú necesitas controlar. Porque si no fuera porque esas leyes físicas intervienen, el control sería sencillo. Sería sencillo. ¿Bien? Pero el detalle es que no es así, ¿por qué? Vas a tener retardos y muchas veces los retardos son tan grandes que es sencillamente imposible controlar. Entonces, en este caso, el proceso viene siendo lo que viene después. Fíjate que, por ejemplo, aquí está entrando un torque como entrada, ¿verdad? Y está entrando una salida como velocidad. Entonces, en ese punto que tú ves ahí, que ves J, que es la inercia, y ves que digamos, donde está la chumacera, donde está el buje, que es la fricción viscosa, eso que está ahí es el proceso. Esos dos elementos que se ven es el proceso como tal, en el sistema físico que tú vas a controlar, en la planta, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. Entonces, el proceso está justamente allí, en ese elemento que ustedes ven allí. Sin embargo, eso debería aparecer un bloque con una ecuación diferencial, o mejor dicho, con una función de transferencia, ¿no? Que es lo que ustedes van a hacer. Ahí es donde están ustedes con su intelecto, su capacidad de análisis, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿qué dice? Entonces dice que lo que necesitamos es control. Fíjate una cosa, muchachos, lo voy a preguntar aquí de una vez. Aquí hay un bloque que está como apartadito, ¿verdad? Fíjate que nadie en el informe anterior, nadie tomó en cuenta ese bloque que está apartadito. Está aquí a la derecha, ¿verdad? Hay un bloquecito que está como apartadito para allá a la derecha. ¿Lo ven? ¿Se ubican? Sí. ¿Quién sería ese señor que está ahí? Puede ser un registrador, Sensor. un indicador adicional. Y te ganó unos informes sin registradores ni se acordaron del señor. Sin registradores. Sí, hicieron muchos de los esquemas, lo hicieron sin registrador. Ni siquiera lo mencionaron en la lista de instrumentos. Pero ya, profe, ¿eso era obligatorio? Yo como me fui por la simplicidad, Yo tampoco lo hice. tomé en cuenta. Yo te puedo Tomaron en intentar. cuenta. No sé, pero eso era estrictamente obligatorio. Estrictamente obligatorio no, pero si tú ves eso en la teoría, te dicen, un registrador es esto, y o sea, ¿te entiendes que si lo estás viendo es porque te estamos pidiendo que lo entiendes, que lo coloques allí, porque lo estamos explicando qué funciona, o sea, ¿entiendes? Entonces se entiende que debe ir, ¿entiendes? ¿O es o no es? Sí. Sí, bro. Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, siempre usen, digamos, esa cuestión, pues. Por ejemplo, el caso de Dariana agarró y hizo un sistema como el que yo tenía aquí. ¿Ah? Sí, perfecto. Entonces, Dariana, yo me pregunto, o sea, me pregunto, Dariana, ella hizo esto, pero yo no he dado esto, ¿ok? Y yo no sé si ya lleva claro para qué se usa ese tipo de sistema, Dariana. ¿Tú sabes para qué? Explícame a ver si tú sabes. Bueno, yo tomé el sistema en cascada, primero porque lo investigué. Sí, evidentemente. Lo Ok, investigué nosotros no- y eso es una característica de los intercambiadores de calor. Entonces yo lo quise llevar a eso. Incluso usted cuando nos mencionó el trabajo, usted nos dijo que este ejercicio tenía como una trampita. O sea, tenía como un detallito. por ahí te fuiste. Por ahí me fui. Y aparte de eso que yo tengo un título en ingeniería, soy ingeniera en electrónica. Entonces yo eso lo vi en la carrera. Sí, a ver, ella a mí me ha dicho que eres ingeniero electrónico.
Sin embargo, uno no ve, yo también soy ingeniero electrónico, Lo que pasa es no que- vemos eso allá. O sea, digamos la parte de mecánica, nosotros no la vemos porque somos No, lo que electrónicos. pasa es que yo vi la materia en pandemia y prácticamente me autoaprendí la materia. Entonces fui como un poco más allá. Y además de eso, que yo quise hacerlo como que, ok, quise hacerlo normalito, pero no sé, o sea, al momento de yo tener la variable de flujo con la variable de temperatura, no sé, no sabía cómo encontrar esa unión sin que se viera como que pasé de una a otra. Entonces yo dije, no, esto tiene que ser otra cosa y fue que conseguí que era cascada. Y por eso fue que lo hice así. Fue la lógica que yo le conseguí. Pero fíjate una cosa, ¿no? Pero ¿sabes para qué se usa el sistema en cascada? ¿Sabes cuál es el principio? Eso, ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de usar en cascada? ¿Por qué ese esquema? eso no era ¿Sí para sabes? mejorar la eficiencia o algo así. No, o sea, yo lo vi fue... ¿Por qué crees tú que se hace eso? No me lo digas, más adelante te voy a preguntar. Y yo lo voy a explicar bien, ¿oíste? Sin embargo, eso nosotros no lo vemos. O sea, yo en verdad no estaba esperando que hiciera esta solución tan complicada. O sea, simplemente Es que tampoco lo vi, o sea, ajá, estábamos trabajando con temperatura y estamos trabajando con... Simplemente, yo no te estaba diciendo que el sistema dice coloque el nombre de cada uno de los dispositivos dentro del bloque funcional correspondiente. Eso vale 2 puntos, muchachos, ¿no? Simplemente ahí parece un 2 entre paréntesis, parece un 2. Son los puntajes. Esos son los puntajes. Ajá, yo me imagino que eso debe dar 20 puntos, porque a veces hago eso y por eso puntos da 25. A veces me confundo, muchachos. Pero esto están dando, ok, entonces fíjate, el punto es identifique el tipo de lazo y diga por qué de su respuesta. O sea, cuál es el tipo de lazo, cuando me refiero a si cerrado, abierto, si tal, igual. Y por supuesto justificar la respuesta. ¿De acuerdo? Él te dice elaborar un DTI de lazo explicando las normas ISA. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a aplicar un DTI, es decir, un diagrama de teoría de instrumentación, tal como ya que ya hicieron, ¿no? Vamos a explicar también. Contra otro proceso. ¿Ok? Encuentre la ecuación diferencial del proceso. Ok, aquí, vamos a pararnos aquí. Ese es el dominio del tiempo. Ajá, no, pero ese es encontrar la ecuación diferencial, que no la tenemos. Fíjate lo que te estoy dando, que te estoy dando un esquema básico de un gráfico, o sea, un gráfico, un esquema, es lo que yo te estoy dando. Ok, ahora, la pregunta es, ¿cómo consigo yo la ecuación diferencial, no? Y es algo que yo, fíjate, ¿no? Aquí tenemos, es algo que podemos hacer tal como lo hicimos en el caso del sistema masa resorte amortiguador, igualito, ¿verdad que sí? Fíjense una cosa, ¿no? En este caso, por supuesto, si estamos hablando de una velocidad, de un desplazamiento rotacional o un desplazamiento angular, ¿ok? Entonces estaría planteado así. En el caso de inercia, me quedaría la fuerza torsional, como he dicho, el torque inverso, o sea, la fuerza torsional opuesta, me quedaría de esta manera. Sería J multiplicado por la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿De quién? Del desplazamiento angular. ¿Ok? Fíjate que es como una aceleración. Es decir, cuando estás rotando, va a haber oposición de la fuerza siempre y cuando haya una aceleración en la rotación. Si no hay aceleración, va a haber un momento en que, igualito, como en el caso del ejemplo que les coloqué del carro que estaba quedado, yo estaba auxiliando. Va a haber un momento en que el alambre, si las dos velocidades se igualan, ¿ok? Entonces va a haber un momento en que el alambre va a quedar como que flojo, sin fuerza, ¿verdad? Tal cual, aquí funciona del mismo modo. Entonces, tú estás empujando esto, digamos, generando rotación, pero si no llega un punto donde no tenemos, donde ya se reacciona la inercia y no tenemos aceleración, la fuerza va a ser prácticamente cero, ¿ok? Y eso lo demuestra esto, fíjate. La segunda derivada, si esto es una constante, cero, ¿verdad que sí? Y si es una velocidad, si una velocidad y la velocidad es constante, también, porque es una segunda derivada, también va a ser cero. ¿Okay? Pues son 2 veces de la derivada. ¿Bien? Ok, ahora si es una aceleración, ahí sí la cosa va a cambiar. Entonces, te va a transformar la aceleración, te transforma en una constante. Si la aceleración, por ejemplo, es una recta, se transforma entonces en una constante. Ok, bien, fíjate, esta es para la inercia. Y para el caso del buje, que aparece ahí, entonces sería así de esta manera, muchachos. Ponemos la B, la primera derivada con respecto al tiempo de t. Ok. Fíjate, ¿no? Eso normalmente se plantea de ese modo. Ahora, fíjense una cosa. Aquí tenemos que una fuerza de salida del motor, que ya dimos que era un motor. Eso no hay ninguna comiquita. No hay ninguna comiquita ni nada. Se va a poner
todas las fuerzas se van a poner a esa fuerza que estoy generando, todas van a ir en contra, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, nada más tenemos dos elementos, tenemos la inercia y tenemos el empuje, ¿ok? Solamente esos dos porque no tenemos resorte, ¿ya? No aparece resorte por ninguna parte. Ahora bien, fíjense, hay algo que es importante hacer notar, ¿no? Que, por ejemplo, la segunda derivada, la primera derivada, ¿verdad? Con respecto al tiempo y el desplazamiento angular viene siendo la velocidad, angular, ¿ok? Entonces podemos plantear esto de la siguiente manera, lo podemos plantear, por ejemplo, esta la podemos escribir de esta manera, ¿ok? J, primera derivada con respecto al tiempo de omega. Y esta de acá abajo sería entonces, nos quedaría B por omega. P por omega, por igual. Entonces, fíjate, sumamos estas dos que van a estar en contra, muchachos. No, ahora sí verá que este se mandó. Se mandó, pero de plano. Ajá. Hay muchas cosas aquí y el pizarrón vaya, está metido para acá. Ajá. Entonces fíjate una cosa, ¿no? Hay varias. Ok. Entonces en este caso sería con respecto al tiempo, omega más B omega. Y eso va a estar igualado a T. Esa es la ecuación diferencial, muchachos. Porque recuerden que si yo paso esto para acá, va a quedar negativo y todo va a ser positivo. O sea, se va a poner, ¿ok? Y todo va a estar igualado a 0. Entonces, básicamente la ecuación diferencial es esta, así. Como dije que era velocidad, entonces es con omega. Ahora, si yo digo que lo que estamos encontrando es posición angular, entonces tienen que trabajar con tita, ¿ok? Pero yo no dije que fuera control de posición, dije que era control de velocidad. Entonces, tú trabajas con omega. Entonces, fíjate que la ecuación te pasa de un segundo orden a un primer orden, una ecuación normalita. Papayita. ¿Ya? ¿Por qué se le iguala a la T? Porque es la entrada. Claro, porque la excitación, recuerda que la excitación ahí dice que la excitación es un torque, es la entrada del proceso y la salida es la velocidad. ¿Me entiendes? Ok. Entonces te va a quedar ahí planteado la entrada y la salida viene siendo la velocidad, tal cual como lo hicimos ahorita con el diagrama de bloque que planteamos, que indicamos, ¿verdad? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok, anoten pues eso ahí, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Por eso me digo, yo les expliqué todo eso, ustedes tienen que saber eso, ¿verdad, muchachos? ¿Verdad que sí, Dariana? Ay, Dios mío. Bueno, esta materia es muy interesante, lo que pasa es que no le gusta a mucha gente. A mí me gusta mucho. ¿A ti te gusta, Adriana? Cómodo, Bueno, o sea, estudié sencillo. la carrera. O sea, Sí, porque después de estudiar electrónica para venir a estudiar mecánica, yo hubiese estudiado, fue Lo que pasa, una maestría. no, lo que pasa es que yo